porque no es que haya sido muy conocida, y precisamente eso es lo que les quiero contar. Mm, Vivian Mayer fue una mujer tímida, fue una mujer insegura, pero el gran error que ella cometió fue tener miedo al rechazo, a la crítica y al fracaso. Vivian decidió esconder sus sueños. Ella nunca dejó ver su arte ni se enteró ni siquiera de su valor y ya les voy a contar qué fue lo que pasó con ella. Resulta que esta mujer en secreto, ella tomó más de ciento, lo que les estoy hablando es real, no es una historia ficticia. Ella tomó más de 150.000 fotos, pero nunca se dio cuenta, sencillamente por el miedo que ella tenía a las críticas, al fracaso, a ella no enterarse del valor que tenía. Ella nunca se dio cuenta de lo que tenía en sus manos. Ella tenía obras de arte que fueron únicas. Tenía una creatividad y una genialidad particular y ni una sola persona en su entorno, mientras que ella vivió, se enteró. La historia más sorprendente es esta parte. Es que ella decidió enterrar sus sueños en un baúl, pero con el pasar de los años, un hombre en una subasta de objetos antiguos encontraron los negativos en un baúl y los compra un señor llamado John Maloof. Y él, al revelar los negativos, descubrió estas obras de arte y cambió la historia de la fotografía. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros esta historia? Nuestro cerebro siempre, siempre aprende del error. Nosotros no queremos sufrir la caída y nosotros cuando algo nos pasa, queremos omitir esa parte y no volverla a vivir. Es algo que nuestro cerebro está diseñado para eso, por siglos de los siglos. No queremos vivir lo que ya vivimos, siempre estamos huyendo, siempre tenemos miedo a no volver a caer, a no volver a sufrir. Pero las oportunidades que dejamos ir son el costo más alto e incalculable que nosotros podemos llegar a vivir. El que hubiese pasado si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dejado mi miedo, si yo hubiera enfrentado, si yo hubiera hecho lo que realmente sentía, lo que yo tenía que hacer. A veces podemos llegar a tomar decisiones que son catastróficas, sencillamente es movidos por la adrenalina del momento y no estudiamos cuáles son nuestros estándares, por qué estamos actuando como actuando, si realmente nuestro miedo procede de qué. Cuando la palabra de Dios nos enseña que en el amor no hay temor y que el perfecto amor echa fuera el temor. Las cosas que vienen de parte de Dios no nos cohíben. Las cosas que vienen de parte de Dios nos dan libertad. Miren, hay algo que quiero anexar a la historia que complementa muchísimo y nos da muchísima luz. Elizabeth Kuehler es una tanatóloga. Yo nunca había escuchado ese término, pero los tanatólogos, no sé si alguien de ustedes sabe qué es un tanatólogo. ¿Sí? ¿Qué es, Pablo? Tanatólogo es el nombre técnico con el cual se identifican las personas que preparan los cadáveres para su funeral, básicamente. Pero los tanatólogos son más profundos que eso. No, los tanatólogos son las personas que ayudan en el proceso no solamente de llegar como a la muerte,
sino también que ayudan en la parte del duelo a las personas. Son como, bueno, pero eso no es tan importante, pero sí va por ahí y es un poco más profundo, pero seguramente que también harán eso, pero no sé, no sabía esa parte. No, Eh, yo sé que los tanatólogos son los que, hemos dicho, la tanatología es el acto de habilidad de momificar, básicamente nacido desde hace muchísimos años, muchos siglos, y además de ese que usan es la profesión que hoy se utiliza hoy para embalsamar a una persona antes de que se enterrara, básicamente, o cremada. tiene que ver mucho con todo lo de la muerte, pero también tiene que ver con los aspectos psicológicos y sociales y éticos. Entonces es profundo, pero bueno, el caso es este. Espérenme que ustedes se me perdieron y a mí me gusta verlos. Ok. Elizabeth Kuehler es una tanatóloga y ella hizo una investigación en su acompañamiento que hizo en los últimos minutos de vida a personas moribundas. Pero ella descubre, ella descubre que ellos se arrepentían, que ellos no se arrepentían, perdón, que ellos no se arrepentían de sus errores, pero que sí les carcomía el alma las oportunidades que dejaron pasar. Y esto conecta muchísimo con la historia que yo les conté de la mujer que por miedo enterró sus sueños, lo que no hicieron por miedo, la incertidumbre de no atreverse. De, y ellos decían, o sea, dice la investigación que ellos decían, si por lo menos lo hubiéramos intentado cuando estaban en su lecho de muerte. Y estas palabras ya las había dicho Jesús. Y esto es lo que me sorprende muchísimo, porque él cuenta una historia de un hombre quien se le entrega y se le da facultad, un poder especial para hacer maravillas, maravillas que eran capaces de transformar su propia vida y el mundo y todo lo que le rodeaba. Pero este hombre, por miedo, decide enterrarlo y guardarlo. Él pensó que era más seguro no hacer nada y él decide perder la oportunidad y esconder su poder, enterrándolo y enterrando su propósito con él. Les invito entonces a que podamos leer lo que les estoy contando en la escritura. Está en Mateo 24 del versículo 14 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Samantha, ¿le gustaría leerlo? Bueno, ¿cuál era? Mateo 24 del 14 al 18. 24, 14, 18. Ujú. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que, Sammy, ese es Mateo ¿qué? 24. Sí, es Sí, Mateo 24, Oh, 14. entonces lo apunté mal. Entonces yo creo que es Mateo 25. Lo que pasa es que yo lo tengo escrito, pero seguramente al redactarlo escribí mal el número. La de la parábola. Sí, es una parábola. Ah, entonces sí es 25. El reino de los cielos será también como un hombre que al Ujú. emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ese A es, uno le dio cinco Sí, mil es monedas, ese. Sí, a perdón, otro entonces, perdón, mi hermosa, perdóneme. Es que todos estaban perdidos en el 24. Mateo 25 del 14 al 18, perdón. Corazón, si quiere vuelva a 2. empezar, ¿sí? Perdón. qué pena con Samantha, me quedé fallado. No, no, está bien porque todos estaban, yo les veía que estaban buscando. Hágale, mi hermosa. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas,
a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Yo no sé si ustedes conectan todas estas historias que les conté. Yo quiero invitarles a que ustedes piensen si nosotros también estamos enterrando eso que Dios nos ha entregado. Y, y esta palabra dice que el poder necesita valentía para cumplir la misión. No es necesario, o sea, no solamente se trata de poder. Y miren que dice el versículo 14. Pablo quiere leer el versículo 14 nuevamente. Dice así, el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Miren esto. Notemos algo. Dice que les encargó sus bienes. No está hablando de los bienes de ellos, sino de los bienes del hombre. Y esto también, o sea, buscando las palabras originales, eh, lo que les encarga a él es su poder. La palabra original que se usa en este pasaje de lo que él entrega, dice habla de capacidad. Y la palabra capacidad en el original es dinamus, que es poder, y es el mismo poder que leemos en Lucas 9, en el versículo 1. Es la misma palabra, se usa la misma palabra. Y esto es lo sorprendente que me pasó, que toda la semana estuve trabajando con la parábola de los talentos, porque sentía que era la palabra que Dios me invitaba. Y hoy Dios me habla de otro pasaje y yo no veía ninguna conexión. Y me empezó a hablar y me empezó a hablar y yo dije, Dios mío, tengo ahora que cambiar la palabra. Y sin darme cuenta, me llama mucho la atención la palabra. Leamos en Lucas 9 1, un poquitico más del 1 como hasta el 4. Pablo la va a leer. Yo cojo ¿Me repites? ¿Lucas qué? Lucas 1. Lucas 1. Ya llego, ya casi. Lucas 1, del 1 al 4. Voy a mirar. Lucas 9 en el versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y Solamente leamos autoridad. el 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Miren, aquí dice, ¿qué les dio? Poder, Poder, poder. En la parábola de los talentos, Sammy me lee el 15, 25:15. Mateo. Mateo 25:15. Ujú, sí. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Ah, Luego se fue de viaje. mire, dice que a cada uno le dio según su capacidad. Cuando yo leí esta mañana este pedacito, yo dije,
empecé a profundizar un poco acerca de la capacidad y me pude dar cuenta de que la palabra capacidad era la misma palabra que estaba usando el pasaje que yo había preparado durante toda la semana. Y capacidad era el mismo dinamos, era el mismo poder. Y yo dije, ok, o sea, la capacidad que Dios había entregado a estos hombres no era una capacidad como nosotros la entendemos, como mi habilidad de hacer, sino que es algo que sencillamente denota, denota un poder, es una entrega que Jesús hace a sus discípulos y que no viene del hombre. Y esto es la buena noticia, que su capacidad, que mi capacidad, que lo que nos entrega Dios, este término, es el mismo que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la capacidad de realizar milagros de Jesús y también de sus discípulos. Cuando en la Biblia habla del poder de realizar milagros y sanidades, cuando habla de obras sobrenaturales del Espíritu Santo, está hablando de poder. Y aquí estamos viendo la conexión que hay entre estos pasajes, cómo Jesús lo que entrega a sus discípulos y cómo ese reino de los cielos es semejante a un hombre que entrega sus bienes con ese poder. Entonces, uno, esto me muestra de quién es. Esto me muestra propiedad, a quién le pertenece el poder, quién es la autoridad. Pero es una autoridad, es un poder que él le otorga a quienes, a los suyos, a unos administradores, o sea, ese poder que ellos reciben no les pertenece, pero sí le pertenece a Dios y él les da toda la confianza. Los nombra como administradores. Y hoy quiero invitarlos a ustedes a que puedan tomarlo como una palabra que viene de parte de Dios para cada uno de los que hoy entró en este momento o los que escucharán, porque espero poder descargar el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese poder? ¿Y qué estamos haciendo? Si nosotros somos de esos que reciben 5,000, 2,000, o somos los que recibieron 1,000 y lo están enterrando. Somos iguales que ese hombre que tiene miedo de de ese poder que recibió. Él nos está enseñando que no es nuestra. Y esto implica dos cosas, que la primera implica la grandeza del poder que usted tiene por dentro. Si Dios a usted le ha entregado sus bienes, o sea, los bienes de él, si Dios le ha entregado el poder, lo ha comisionado, se lo ha entregado, quiere decir que ese poder es tan grande que no tiene límite porque no es suyo, no es mío, es de Él en usted y en mí. Quiere decir que ese poder es invencible. Pero recuerden esto, el que tenía 1,000 también tenía el poder invencible. ¿Y qué hizo? Lo enterró. El poder no fue suficiente. El poder necesita valentía. El poder necesita decisión. El poder necesita confianza. Confianza en quien lo entrega. Y es un requisito que sin él no podemos. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando que es en nuestro poder? ¿Cuántas veces nos hemos cansado porque no funciona? Porque sencillamente no estamos
yendo a la fuente. No nos hemos dado cuenta y como la mujer que enterró sus fotos como obras de arte, sin nunca darse cuenta, así muchos de nosotros en este momento no estamos abriendo nuestros ojos ni viendo el gran poder que Dios ya nos ha delegado, porque no es algo que va a pasar, es algo que usted ya recibió. Usted ya recibió el Espíritu de Dios. Cuando nosotros, miren, esta mañana voy a decir que Sami me compartió una palabra, bueno, esta tarde, una palabra que me impactó mucho y me dice que ella compartió algo que, y quiero sacarlo aquí porque creo que es importante. Y ella dice que nosotros como seres humanos podemos sentir dolor cuando hacemos algo, pero el dolor, cuando usted y yo sentimos dolor de algo que hicimos, podemos tomar dos decisiones. Si ese dolor viene de parte de Dios, tiene que producir en mí un cambio, un arrepentimiento que me lleva a una transformación. Hace que mis pensamientos cambien, que yo me retracte, que yo vaya a Dios, que pida perdón y que mi vida sea transformada. Mientras que cuando yo recibo ese dolor y me quedo en el dolor, en el arrepentimiento, en el miedo, sencillamente no se vuelve más que un remordimiento, algo que me mantiene a mí en el mismo error. Y lo conecto porque es lo mismo que está pasando acá. Otra cosa que implica es la fuente del poder. Miren que dice la parábola que a todos les dio, a uno les dio 5.000, a otro le dio 2.000 y que a otro le dio 1.000. A todos les dio diferente, pero la fuente y el poder sigue siendo el mismo. Usted y yo no hacemos lo mismo. Y me gusta mucho la manera como Pablo enseña acerca de la capacidad y del poder. Y dice, es que unos son maestros, otros son evangelistas. Él habla y dice, es que ustedes son como un cuerpo, donde uno es el ojo y el otro es la mano y el otro es la ceja y el otro es la oreja. Y yo no puedo ser, y si soy ojo no puedo ser oreja y la oreja no puede pretender ser ojo, ni un cuerpo es un cuerpo solamente con un ojo. Cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios. Si Dios nos entrega ese poder es nos da el propósito para ese poder. Y dice que así como esa cantidad es diferente, también Él da en la misma proporción a todos su poder. O sea, todos somos diferentes, pero con el mismo poder, con el poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no entra por medidas. Es el mismo en usted y es el mismo en mí. Solamente que usted es diferente y yo soy diferente. Pero ahora les invito a que reflexionen en esto. También el que recibió 1.000 recibió el poder. También el que muchos podemos ser como ese hombre de las 1.000 monedas o de los 1.000 talentos que recibe el poder y que decide enterrarlo. Decide enterrar el Espíritu de Dios en él. ¿Y saben qué fue lo que anuló el poder? A pesar de que el poder con él es, digamos, suficiente, porque no es en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios, nosotros necesitamos poner nuestra parte. Y nuestra parte es abandonar el miedo, es dejar de actuar en nuestros propios intereses y mirar en la misión que Dios nos ha encomendado. A pesar de contar con el poder, este hombre, uno de ellos
se dejó vencer y se dejó vencer por el miedo, porque él se apropió de ese poder como si fuera suyo, fue un mal administrador. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros nos consideramos dueños, yo no sé si ustedes esto lo han vivido antes, pero cuando uno va a un negocio, y yo lo digo porque yo fui independiente, uno trabaja con pasión en el negocio de uno y uno atiende a la gente con amor y uno quiere que la gente le compre, pero uno también, o sea, cuando yo atendía, yo buscaba la necesidad de la persona y quería ayudarle. Para mí no era un negocio. O sea, a pesar de que sí era un negocio, entre comillas, pero yo quería servir. Tal vez alguien que tenga un buen ojo diría, ella es la propietaria, porque yo amaba mi negocio y lo hacía con amor. Cuando atendía a otra persona que no era el dueño o en cualquier negocio, usted ve que lo tratan mal a uno, no lo atienden. Entonces, así, este hombre se consideró el dueño y empezó a administrar mal el bien que le había sido entregado. Cuando usted y yo consideramos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, de dónde viene, quién es la fuente, para qué tenemos y cuál es nuestro propósito, nos convertimos en buenos administradores porque no podemos tomar lo que no es nuestro como si fuera nuestro. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Cuando él decide enterrar sus talentos, él se creyó dueño de ellos y no cumplió con la misión que le había sido encomendada. No sé si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia que quiera compartirnos acerca de lo que estamos hablando, que pueda ayudarnos un poco, que no le dé pena hablar. Pero este es el mensaje que hoy quiere Dios compartir con nosotros. Usted es una persona escogida, enviada y capacitada. Miren, si Dios entrega a uno 5.000, a uno 2.000 y a otro 1.000, es porque Él sabe que, ¿qué pasó con el de 5.000? Dice que volvió a producir otros 5.000 y que el de 2.000 vuelve a producir 2.000. O sea, todo lo que Dios pone en usted, sencillamente usted tiene la capacidad para hacerlo. Dios no va a poner en usted algo que usted no puede hacer. Y eso es lo que me enseña a mí la parábola. Cuando yo dejo de hacer lo que Dios me ha comisionado, en lo que Dios me ha llamado y me ha capacitado, cuando yo dejo de hacerlo, es porque yo he dejado de mirar que Él es mi fuente para pensar que yo soy la fuente. Alguna vez lo decía acá, nosotros tenemos que ser como la luna. ¿Sabían ustedes que la luna no produce su propia luz? Que la luna es el reflejo del sol. Nosotros no somos el sol, Dios es nuestro sol. Él es nuestra fuente. Nosotros somos el reflejo de Él. Y eso es lo mismo que hoy nos está invitando la palabra. Luego dice en Lucas 9, estábamos leyendo el pasaje. ¿Quién lo quiere leer? Quiero terminar de leerlo. Leímos solamente el versículo 1. A ver, ¿Hasta qué Pablo. versículo Lucas leemos? 9, Lucas 9, ¿qué? Bueno, Versículo. Bueno. Eh, vamos a leer del 9
hasta del 1 hasta el 3. Del 1 hasta el 3. Ujú. Sí, señora. Lucas 9. Ujú. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones. No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a Sí, esas personas a su hasta suerte. ahí. Doña Luz Estela, muchas gracias. Ya tenemos otra nueva lectora estrella. Qué Claro que bien. sí. Ya tenemos hoy 3 lectores muy buenos. Muchas gracias. Entonces, mire Bueno, que dice que para expulsar y para sanar, pero ni expulsar ni sanar era el propósito que ellos tenían, sino que este era el propósito del poder que ellos tenían. Y quiero repetirlo porque hasta a mí me enreda cuando lo digo, para que lo pensemos muy bien. El propósito que ellos tenían, que Jesús les había enviado, los había llamado y les había entregado, dice, para expulsar y para sanar. Ese no es el propósito. Usted y yo no estamos llamados para hacerlo. Ese no es el propósito, aunque lo vamos a hacer, pero ese no es el propósito. Ese es el propósito, sino que el propósito del poder. Cuando usted y yo tenemos el poder y la autoridad, podemos hacer muchas cosas. ¿Hacemos qué cosas? Lo que Jesús nos ha enviado a hacer. Y no solamente, entonces en aquel entonces las señales eran expulsar demonios, sanar enfermos. Hoy miren, hoy usted y yo tocamos las vidas de las personas con él dejándonos usar, siendo el instrumento del poder de Dios mismo en nosotros. Cuando usted abre la boca, cuando usted cuenta su testimonio, cuando usted ora por alguien, cuando usted es las manos y los pies de Dios en esta tierra, cuando usted camina como tiene que caminar, cuando usted es un libro abierto, porque es que es Jesús mismo actuando a través de su vida. Y no es predicar y sanar, no, lo que él está hablando aquí no está enfatizando tanto en la acción, sino que está dando dirección. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y eso es lo que él hoy quiere direccionar, una misión para usted y para mí, un destino. Y es que, ¿quién es nuestro destino? Mire que él dice, ¿a dónde los envía? A ellos. ¿A dónde nos está enviando a nosotros Jesús a hablar? A los que nunca han escuchado. Mire que dice a predicar y a sanar. Y si él está hablando de predicar y de sanar, predicar no es más, no es lo que yo estoy haciendo. Predicar es anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted puede predicar donde sea, pero lo que quiere Jesús es que usted anuncie a quien nunca ha escuchado. Si dice sanar, mire, uno no solamente está enfermo físicamente, uno está enfermo del alma, de las heridas, de tantas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, ¿quién es el destino de nuestra predicación y quién es el destino que quiere ser sanado?
todos los que están allí esperando que usted sencillamente hable, lleve el mensaje, sea Jesús en la tierra. Y luego Él les dice, y no lleven nada para el camino. ¿Y saben qué es lo que esto enseña hoy para nosotros? La dependencia de Dios. Si Él les dice, no lleven nada para el camino, eso es lo que pasa cuando usted y yo dedicamos nuestra vida a entregársela a Dios, a compartir de Él, a anunciar las buenas nuevas, a sanar al que está enfermo. No tenemos que preocuparnos por llevarnos, como dice ahí, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. La versión mía es diferente que la de Doña Estela. Entonces él está diciendo, ustedes tienen autoridad, ustedes están llenos y créanlo, que al que Dios le da poder, al que Dios instruye, le da la capacidad. Si usted fue enviado, si usted Dios le entrega, es porque Él sabe que usted puede con esos 5.000. Si usted recibió el poder, usted puede con los 2.000 que Él le dio, pero no los entierre más. Vaya delante de Dios y reciba su poder, reciba su autoridad con toda la confianza, sabiendo que usted depende de Él y que usted está listo y que usted le pueda decir, aquí estoy. Porque esta es la misión que hoy Jesús quiere entregarnos a nosotros hoy en el grupo. Él hoy está diciendo que su capacidad tiene que ser activada a través del poder del Espíritu de Dios, que Él es quien me envía. Y miren, esto es sencillamente un mandato. Es una comisión específica que usted y yo recibimos el día de hoy. Y esto implica que no es una iniciativa propia. Yo no le estoy diciendo, si usted quiere, hágalo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, me refiero a que yo estoy transmitiendo lo que dice la palabra. No es su iniciativa, es un mandato de Jesús. Es un encargo, es oficial, le está dando autoridad. Y la autoridad no reside más que en la fuente de quien envía. Esa es la autoridad. Quien tiene el poder para enviar, para que usted predique, para que usted sane. Usted tiene un derecho legal y espiritual y se llama el Espíritu de Dios. Y ahora tiene una tarea y es que si usted ha enterrado esos talentos, o sea, ese poder que Dios le ha entregado, si usted siente hoy que usted fue de los que enterró, así como la mujer que dejó sus rollos en el baúl sin darse cuenta todo lo que tenía en sus manos, hoy quiero invitarles a que desentierren los talentos, a que desentierren el poder para que podamos cumplir con el propósito de la misión que Jesús nos ha encomendado. Y en que recordemos que no es nuestra iniciativa, sino que es un mandato que Él hoy nos entrega. Amén. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Finalmente. A ver, ¿quién da más? Yo me atrevería a decir que no solamente es el miedo, sino que muchas veces el famoso que dirán, qué pensarán los demás. Ujú. Y eso es lo que limita a muchas personas, yo diría que a la gran mayoría de las personas para hacer las cosas. Hoy en día
más bien debemos sentirnos satisfechos de hacer lo que debemos hacer por nuestra propia convicción, de que estamos Exacto. realmente convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Ya? Si nos va mal, bueno, se intentó, pero se intentó. No se quedó en el hecho de ver qué hubiera pasado, sí, ¿ya? Pero el tema de hoy en día de influencia social es bastante compleja. Nos interesa que cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo nos aceptan. Y sencillamente es si nos aceptan bien y si no, de malas a ellos, así de sencillo. Es mi apreciación. Sí, pero la invitación es bueno recordar que esa valentía y ese poder que necesitamos para que no nos importe lo que los demás piensen, es saber y tener la tranquilidad y la seguridad y la confianza de que ya hemos sido comisionados y que tenemos el poder de Dios para hacerlo. Tenemos la autoridad, el permiso y no necesitamos el permiso de otro. Necesitamos el permiso de Él. Y Él hoy está otorgando el permiso. A no tener miedo, como dice Pablo, y así empecé hablando. El miedo de la mujer fue al que dirán, al que me van a rechazar, es que estoy haciendo mal, es que voy a fracasar, es que no tengo talento, es que no soy capaz. Cuando lo que tenemos que mirar hoy es quién es nuestra fuente. Eso nos va a dar a nosotros la valentía, recordar que no es en nuestras fuerzas. No importa si usted o yo hoy hemos fallado, si hemos caído. La invitación es a levantarnos y a saber que nuestra fuerza proviene de Él y que Él es quien nos dará la fuerza y el poder para seguir.